¿Nos llamaron? Con UCM estás cubierto. Ingresá a www.ucm.com.uy y entérate. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una nueva semana juntos aquí en Vida Sana. Hoy para hablar de la osteoporosis, una enfermedad que si bien afecta a ambos sexos, la sufren principalmente las mujeres. Una de cada 2 o 3 mujeres después de los 50 años van a tener alguna fractura por osteoporosis. Los invitamos a compartir la entrevista que realizamos con la doctora Diana Villosanqui. Doctora, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de osteoporosis? Cuando hablamos de osteoporosis nos referimos a una enfermedad del hueso, no de la articulación, que se va gestando desde la niñez hasta la adultez, que va disminuyendo la densidad del hueso, que altera su microarquitectura y lo hace tan débil que se fractura espontáneamente ante mínimos traumatismos. O sea que el problema, la complicación, pero es realmente el momento que lo vemos en general es con la fractura. Es una fractura muy especial porque es una fractura en la cual no hay relación entre el impacto y la gravedad de la fractura. Las 3 regiones más importantes que se fracturan según la edad de la persona son las de antebrazo, la de columna, que son aplastamientos, y la de cadera, que todos conocemos, que es muy dramática porque en el 95% de los casos es de sanción quirúrgica. ¿Y no es una enfermedad que genere síntomas como para que uno se vaya dando cuenta de que puede estar teniendo algún tipo de problema? Es verdad. Es por eso que, como otras patologías, también se llama la enfermedad silenciosa o el ladrón silencioso, porque se va gestando y nadie se da cuenta que la padece si no hace caso a algunos factores de riesgo que vamos a hablar. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Los factores de riesgo sería el genético, que es no modificable, tener una mamá, una tía, una abuelita que ya se fracturó, fundamentalmente la cadera, o si nosotros tenemos presente, como no se estudiaba antes, nosotros el recuerdo de la abuelita o la tía que estaba jorobada, que prácticamente nadie entendía cómo se pudo doblar, pero es por aplastamiento y fracturas de vértebras, y esos ya son datos que a nosotros nos hacen pensar que genéticamente mi paciente puede tener un antecedente. La edad de la menopausia, cuanto más precoz, me favorece la aparición de síntomas de osteoporosis, que tome mucho alcohol, que fume, que sea diabética, que tome cortisona fundamentalmente, que personalmente, si yo la veo a los 50, ya se haya fracturado a los 30 años en una fractura que no tiene explicación, la vida sedentaria. Entonces, si nosotros vamos sumando en una persona que su mamá tuvo osteoporosis o una fractura por osteoporosis, que su menopausia fue a los 40 años, que en el trabajo fuma y tiene más de 8 o 9 horas de estar sentada trabajando, nosotros no decimos que tiene osteoporosis, decimos tiene la posibilidad y debe hacerse un test de valoración de la densidad ósea. ¿Qué sucede? Cuando somos jóvenes, prima la formación y el pico máximo sería los 20, 25 años donde se carga el hueso del máximo tenor de minerales, entre ellos el calcio. Después queda en meseta y alrededor de los 50 años va a empezar a disminuir la protección hormonal y es ahí donde trabajan más los osteoclastos. Siguen haciendo el mismo trabajo, pero el relleno de los osteoblastos no es suficiente y se va afinando la trabécula. ¿Cómo influyen los factores de vida, por ejemplo, el no tomar mucho calcio o la alimentación en la enfermedad? Exacto. Evidentemente el hueso necesita, para todo ese trabajo de formación, necesita calcio como gran mineral, aparte de proteínas, o sea, una dieta variada de vitaminas, proteínas fundamentalmente. Hay que pensar en la gente que come comida muy monótona, o sea, pastas y arroz y no aportan proteína, que sería la base. Entonces, ¿cómo influye? De algún lado lo tiene que sacar. El gran reservorio es el hueso. Entonces, si no ingerimos calcio, no tomamos sol de pequeños para activar la vitamina D de la piel,
se va a ir quitando del hueso hasta que llega un momento que, sumado, como dijimos, a la vida sedentaria, a factores genéticos que ya tenemos, lo deja muy endeble y fácil de fracturarse aún espontáneamente, ¿verdad? Para prevenir, ¿a qué edad es ideal de que un paciente con cierta predisposición tenga que comenzar a hacerse estudios? Ahí está. Si conocemos, Mónica, los factores de riesgo y son importantes y son de peso a cualquier edad. O sea, si es un niño que toma corticoides por una enfermedad, por un problema de osteoartritis, de artritis reumatoidea, de asma, entonces ya se lo hacemos de niño, incluso un adolescente, no hay ningún problema porque tenemos ya referencias. Pero sí, lo que es importante es que toda mujer, fundamentalmente, lo ideal sería tener su primer densitometría antes del cese total de las hormonas, antes de la menopausia. ¿Por qué sería importante? Porque tenemos el dato previo al cese, sino cuando le hacemos la medición después y está bajo, todo le achacamos a la pérdida hormonal y tal vez esa persona o nunca llegó a su pico de densidad ósea máxima, que no lo alcanzó en su juventud, o lo estuvo perdiendo antes, ¿verdad? Entonces sería una mujer después de los 45 años y un hombre alrededor de los 60-65. ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? Hacemos esa disquisición a esa edad porque la pérdida hormonal en la mujer es abrupta. En la última menstruación, la menopausia, realmente dejan de segregarse los estrógenos. Y en el hombre no es así, es mucho más lenta. Entonces nosotros en estudios que ya vimos que aproximadamente la diferencia de fracturas a los 50-60 años sería un 76% en las mujeres contra un 25% en los hombres. Cuando llegamos a los 80 años, que es fundamentalmente la época en donde aparecen las fracturas de cadera, casi nos igualamos. Hay un 27% en los hombres, en las mujeres y un 25% en los hombres. O sea que va cambiando la vida. La gran diferencia se hace alrededor de los 50-60 años, cuando los hombres continúan con hormonas y las mujeres ya no, pero es realmente una patología que sigue su curso. Se puede entender que es una enfermedad reversible si nosotros la podemos detectar en etapas tempranas, antes de la fractura, en esa etapa silenciosa que se puede hacer gracias a la densitometría y los factores de riesgo. ¿Que abandonan el tratamiento en general los pacientes? Bueno, en parte hay alguna medicación que no es bien tolerada, entonces no vuelven al doctor a contarle que no la toleran, porque se puede cambiar, incluso tenemos paciencia. Yo creo que se puede, aunque uno tenga sospecha de que el paciente puede necesitar una medicación, pero le puede hacer mal, el médico puede implementar cambios de hábitos, ejercicio, vitamina D, que es muy fácil de dar, y calcio de la alimentación, y esperar un año y ver si mejora la densitometría, ¿verdad? O sea, usar los elementos que tenemos nosotros para poder manejar al paciente y no dar a veces de entrada esa medicación que les cae mal, que la rechazan. O sea, hay una parte que el paciente tiene razón también.